una historia de superación que necesitas conocer. Prepárate para sumergirte en una historia real que capturará tu atención de principio a fin. Imagina esto: una inspectora federal de aviación, después de días de trabajo agotador, solo quiere volver a casa. Pero lo que debería ser un simple embarque se convierte en una pesadilla de prejuicios y negligencia, culminando con la destrucción de su propio pasaporte. Lo que sucede a continuación es un giro increíble, donde la valentía de una mujer expone una red de corrupción y fallas de seguridad que ponen vidas en riesgo. Si crees que la justicia divina siempre encuentra su camino y que las historias de fe y resiliencia pueden inspirarnos a superar cualquier desafío, entonces necesitas ver cada minuto de este relato. Deja tu me gusta en este video si esta historia te conmueve y suscríbete al canal para no perderte más narrativas tan hermosas y poderosas como esta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte de Brasil o del mundo estás siguiendo esta historia? La extenuación que sentía Isabela Reyes al final de la Operación Cielos Seguros era una peculiar mezcla de alivio y un cansancio que parecía impregnar cada fibra de su ser. 10 días encerrada en aquella impersonal habitación de hotel en Miami, viviendo y respirando los entresijos de la seguridad de la aviación. Todo para desentrañar las fragilidades del sistema desde adentro hacia afuera. Ella, inspectora senior de campo para la Oficina de Seguridad Nacional y respuesta a incidentes de la FAA, se había dedicado en cuerpo y alma a esta iniciativa de su autoría, un trabajo meticuloso y a menudo ingrato de auditoría encubierta. Cada detalle, cada brecha, cada error era anotado con la precisión quirúrgica de quien entiende que en la aviación el menor descuido puede tener consecuencias catastróficas. La imagen de su apartamento en Washington, D.C., con la luz suave de la mañana y el olor familiar a café fresco, era un bálsamo en medio de la rutina exhaustiva de análisis e informes. El simple pensamiento de estar en casa, lejos de la impersonalidad de los hoteles y de la constante vigilancia que su trabajo exigía, era lo que la mantenía en movimiento, paso a paso, hacia su vuelo. Se vestía de forma desaliñada, casi como una antítesis de su posición de autoridad. Una sudadera gastada de una universidad pública de California, pantalones de chándal cómodos y zapatillas igualmente usadas componían su atuendo de viajera. Era la armadura perfecta para mezclarse, para ser solo una más en el flujo incesante de pasajeros que cruzan los aeropuertos cada día. El billete de primera clase, un pequeño lujo que se permitía después de la intensidad de la operación, parecía un premio irónico para quien se esforzaba tanto por pasar desapercibida. Para ella no se trataba del estatus, sino del espacio para respirar, para estirar las piernas y, quizás, echar una siesta sin ser molestada antes de sumergirse nuevamente en las complejidades de su vida profesional y personal. Cada paso hacia la puerta de embarque era un paso más cerca de desconectar, de recargar, de ser solo Isabela, y no la incansable inspectora de la FAA. Al acercarse a la puerta B-32, en el inmenso aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta, la mirada entrenada de Isabela se fijó inmediatamente en la agente de puerta. Brenda Kowalski, una mujer de unos 40 años, con una boca fina y hacia abajo, parecía tener esa expresión permanentemente fruncida en un estado de desaprobación. Era como si el mundo, en su totalidad, fuera una afrenta personal para ella, y cada pasajero que pasaba por allí, una nueva oportunidad para manifestar su descontento. El instinto investigativo de Isabela, una especie de sexto sentido agudizado por años de observación y análisis, la alertó casi instantáneamente. Había algo mal allí, una disonancia sutil que, para la mayoría,
pasaría desapercibida en el murmullo constante de un aeropuerto, pero no para ella. Era el tipo de detalle que en su trabajo nunca podía ser ignorado, pues los problemas más graves a menudo comenzaban en las pequeñas y aparentemente insignificantes fallas de conducta. La confirmación de sus sospechas no tardó en llegar. Primero, Brenda trató a un pasajero asiático-americano de edad avanzada con una impaciencia y un desprecio palpables, respondiendo a sus preguntas con monosílabos y gestos bruscos, casi como si el hombre fuera un estorbo. Aquel tono de voz cortante y la postura altiva eran inconfundibles. Enseguida, como para acentuar el contraste, una familia blanca se acercó al mostrador. La postura de Brenda cambió drásticamente. El rostro se suavizó. Apareció una sonrisa forzada, y la voz adoptó un tono dulzón, lleno de solicitud y falsa amabilidad. Para Isabela, aquello era un libro abierto sobre el sesgo de autoridad, un fenómeno que ella conocía bien. El poder mínimo, la pequeña dosis de control que una posición como aquella ofrecía, siendo usada para crear jerarquías basadas en prejuicios personales. En la aviación, ella sabía, este tipo de falla humana, esta ceguera selectiva, era una amenaza directa y real a la seguridad de todos. La tensión en el ambiente, ya perceptible para Isabela, alcanzó su punto más alto cuando llegó su turno de embarcar. Siendo una de las primeras pasajeras de primera clase, se acercó al mostrador de Brenda con el pasaporte americano en mano. Entregó el documento y la mirada fría y evaluadora de Brenda la recorrió de arriba a abajo. Isabela sintió la punzada de aquel juicio silencioso, la misma energía negativa que había presenciado minutos antes. La agente entonces hizo un comentario con un tono de voz que rozaba la insolencia sobre la apariencia de Isabela y la supuesta novedad de su pasaporte, como si fuera un objeto recién adquirido o de procedencia dudosa. Era un ataque disfrazado, velado en suposiciones e insinuaciones que, para cualquiera que no supiera la intención detrás de las palabras, podrían parecer solo curiosidad inocente, pero para Isabela era la manifestación clara de un prejuicio que se negaba a ser contenido, una punzada deliberada de desdén que hería más que una agresión física. Con cada palabra, con cada mirada, la delgada línea entre el profesionalismo y la hostilidad era cruzada sin vacilación, exponiendo la verdadera cara de la gente. Las microagresiones no pararon allí, y el tono de Brenda solo empeoró la situación. Con una sonrisa irónica que no le llegaba a los ojos, comenzó a cuestionar abiertamente el doctorado de Isabela en ingeniería aeronáutica. Insinuó con un desdén que parecía nacer de una envidia disfrazada que Isabela sería en realidad una profesora de literatura latinoamericana, o algo más adecuado a su origen, como si la inteligencia y la capacidad técnica de Isabela fueran incompatibles con su apariencia. Era un intento descarado de disminuir su inteligencia y sus logros académicos y profesionales, de encajarla en un estereotipo limitante basado en su etnia para desvalidar su presencia allí. Lo absurdo de la situación era casi palpable. Allí estaba una profesional altamente cualificada, con años de servicio dedicados a la seguridad de la aviación, siendo sometida a un interrogatorio degradante por alguien cuya única autoridad venía de una credencial de compañía aérea. La negativa de Brenda a aceptar un documento legítimo, motivada puramente por su prejuicio contra la apariencia y la etnia de Isabela, culminó en un acto de destrucción deliberada. Con un giro repentino y brusco de las muñecas, Brenda rompió el pasaporte de Isabela por la mitad, el sonido chocantemente alto en el tenso silencio que siguió, haciendo eco como un grito ahogado y perturbador en el ambiente ya cargado. En aquel momento crucial, algo en Isabela cambió de forma irrevocable. La viajera cansada, la mujer invisible con sudadera y zapatillas gastadas, simplemente dejó de existir.
No hubo gritos, ni lágrimas, ni la explosión de ira que muchos podrían esperar de una situación tan humillante y revuelta. En su lugar emergió Isabela Reyes, la investigadora federal en toda su plenitud de autoridad y preparación. Su foco se volvió cristalino, frío como el hielo, una transformación casi palpable que irradiaba una autoridad incuestionable a su alrededor. Era como si cada fibra de su ser se hubiera realineado, y la profesional incansable que dedicaba su vida a garantizar la seguridad aérea asumiera el control total, con una serenidad que contrastaba bruscamente con la escena caótica. El shock inicial dio paso a una calma calculada, a un silencio que hablaba más alto que cualquier palabra y a una determinación que helaría la espina dorsal de quien osara subestimarla. Aquello no era un incidente cualquiera. Era una afrenta directa a su identidad, a su profesión y, lo que es más importante, a los principios innegociables que ella juró proteger en su trabajo en la FAA. Con una voz sorprendentemente tranquila, pero cargada de una frialdad cortante que transmitía la gravedad de la situación, Isabela confrontó a Brenda. Cada palabra que pronunció fue un golpe preciso, un punto de derecho que resonó en el aire tenso del vestíbulo del aeropuerto, sin espacio para objeciones. Citó el Código Federal, título 18, sección 1543 del Código de los mutilación o alteración de pasaporte, con la pena explícita de hasta 25 años de prisión. No era una amenaza vacía, proferida en el calor del momento. Era una declaración de hecho, un recordatorio incuestionable de que las acciones de Brenda tenían graves consecuencias legales, mucho más allá de una simple infracción a las reglas de la compañía aérea, alcanzando el ámbito de la ley federal. Isabela demostró con una frialdad calculada y sin dejar resquicios que Brenda no solo no había seguido los procedimientos estándar de verificación de documentos que eran su obligación, sino que sus acciones fueron impulsadas por un juicio personal sesgado y prejuicioso. Brenda, afirmó con claridad irrefutable, se había convertido en una responsabilidad masiva y flagrante para la seguridad de la aviación, una amenaza que la FAA no podía ignorar. La frase quedó en el aire, pesada e innegable, un veredicto que sellaba el destino de la agente de la puerta de embarque. La siguiente acción de Isabela fue rápida y decisiva, demostrando la urgencia y la gravedad que ella atribuía a la situación. Sin dudar un segundo, sacó el teléfono del bolsillo de su sudadera y llamó directamente al director Evans, su superior inmediato en la FAA. Aquella no era una llamada común de rutina. Era una comunicación de emergencia que llevaba un peso inmenso. Con una voz firme e inquebrantable, sin ningún rastro de emoción innecesaria, invocó un código negro en la operación Cielos Seguros, una designación que significaba que la situación había escalado a un nivel crítico, involucrando serias implicaciones de seguridad y graves violaciones de procedimientos federales. Luego declaró la puerta B-32, allí mismo, una escena de investigación federal, con la autoridad incuestionable de quien tenía el poder para tal. Para cualquiera que estuviera cerca y pudiera escuchar sus palabras, la gravedad y el peso de sus afirmaciones eran inconfundibles y aterradores. Era como si la atmósfera del aeropuerto, antes llena de la ligereza de la rutina de embarques y desembarques, hubiera cambiado drásticamente, dando paso a una tensión casi palpable, una sensación de que algo muy serio y de grandes proporciones estaba a punto de suceder e involucrar a todos. El murmullo habitual de los pasajeros, que antes era un sonido de fondo constante y reconfortante, de repente pareció aquietarse, como si todos presintieran la inminente tormenta que se formaba. La respuesta fue inmediata, exactamente como Isabela esperaba y había planeado en su mente. En pocos minutos, que parecieron una eternidad,
la puerta B32 fue tomada por una presencia oficial que imponía respeto. Policías aeroportuarios y luego agentes del FBI surgieron de todos lados. Sus figuras serias y la forma en que se movían, con una eficiencia calculada y un propósito claro, confirmaban la gravedad y la seriedad de la situación. La llegada de ellos no era una mera formalidad burocrática, era la materialización de la autoridad federal que Isabela había invocado, asumiendo el control del lugar. Brenda, que hasta entonces mantenía una postura arrogante y una máscara de desdén, observando todo como si fuera solo una molestia pasajera, sintió el pánico surgir en sus ojos. La confianza que la había impulsado a cometer el acto prejuicioso minutos antes se desmoronó completamente, dando lugar a una expresión de terror y desesperación que ya no podía ser disimulada. El supervisor de Brenda, Frank Miller, un hombre que parecía tener la autoridad corporativa de la compañía aérea incrustada en su andar y en su forma de hablar, intentó intervenir, moverse hacia los agentes, quizás para intentar minimizar la situación o asumir el control, pero su autoridad corporativa fue completamente desconsiderada, ignorada por los agentes federales que ahora habían asumido el control total del escenario sin darle siquiera un segundo vistazo o cualquier tipo de reconocimiento. La investigación se profundizó rápidamente, cada acción de los agentes siendo un paso firme e irrefutable hacia la verdad, desentrañando capas de información que al principio parecían ocultas. Isabela, con su postura impecable y voz controlada que demostraba toda su competencia y autoridad, no perdió tiempo. Exigió de inmediato las filmaciones de las cámaras de seguridad de la puerta, cada ángulo siendo crucial para reconstruir milimétricamente los eventos que llevaron al incidente, sin dejar margen para dudas o interpretaciones erróneas. Luego, pidió los registros de todos los empleados que estaban presentes allí, en la puerta B32, para entender quién más estaba involucrado en la operación y cuál era el historial de conducta de cada uno de ellos, buscando patrones o antecedentes. Y por último, solicitó los protocolos de identificación de pasajeros de la propia compañía aérea Ascend Air, para verificar si Brenda se había desviado de las normas o si la falla era sistémica, algo inherente a los procedimientos de la empresa. Cada solicitud era hecha con la autoridad incuestionable de quien sabía exactamente lo que estaba buscando y las implicaciones de cada documento y cada pieza de información. Para los observadores que acompañaban la escena, era una demostración clara e impresionante de competencia, control y foco, un contraste flagrante con la escena caótica de minutos antes, cuando Brenda estaba al mando. La seriedad en el aire era casi palpable, y la eficiencia de los agentes federales impresionante. Mientras se recolectaban y organizaban las pruebas, Isabela se sumergió profundamente en el historial de quejas formales contra Brenda Kowalski. Lo que encontró no fue sorprendente para su intuición de investigadora, pero era extremadamente alarmante en su dimensión. 14 quejas formales contra Brenda en solo 5 años de servicio. El patrón de conducta era dolorosamente claro y repetitivo, revelando un comportamiento discriminatorio consistente. Muchas de las quejas provenían, específicamente, de pasajeros de minorías étnicas, personas con discapacidad o aquellos que, en las palabras descritas en las quejas, no encajaban en su molde de aceptación, sufriendo prejuicios explícitos. Era la materialización del prejuicio que Isabela había presenciado de primera mano, pero en una escala mucho mayor de lo que se podía imaginar al principio, exponiendo un problema crónico. Lo más impactante, sin embargo, era lo que había sucedido con estas numerosas quejas. Frank Miller, el supervisor de Brenda, había sistemáticamente enterrado, suavizado o tratado todas ellas con meros avisos verbales,
sin ninguna sanción efectiva o corrección de conducta. La omisión de Miller no era un descuido inocente, era una complicidad activa, una protección velada. Isabella lo acusó, sin dudarlo, de negligencia grave y de habilitar una responsabilidad conocida, cultivando una cultura de prejuicio y connivencia donde Brenda operaba libremente, sin ningún tipo de supervisión o castigo que pudiera contener sus acciones perjudiciales. Lo que comenzó como un incidente aislado, aparentemente contenido en la puerta B32, rápidamente se reveló como un síntoma flagrante de un problema mucho más profundo y sistémico que se extendía por toda la estructura de la compañía aérea. La auditoría, que al principio se centraba en las acciones discriminatorias de Brenda, tuvo que ser ampliada, revelando una red compleja de irregularidades que se extendía por toda Ascend Air. Con cada documento revisado meticulosamente, con cada entrevista conducida con precisión por los agentes federales, Isabella y su equipo desvelaban capas y más capas de negligencia, corrupción y mala conducta corporativa. No eran solo los patrones discriminatorios de algunos empleados lo que salía a la luz, aunque eso ya era suficientemente grave. Lo que se reveló a continuación fue algo que helaría la espina dorsal de cualquiera que valorara mínimamente la seguridad aérea y la vida de los pasajeros. Ascend Air estaba recortando costos de una forma peligrosísima, comprometiendo directamente la integridad de sus operaciones de vuelo y, en consecuencia, poniendo la vida de cientos de pasajeros en riesgo diariamente, en cada despegue y aterrizaje. Era una revelación que iba mucho más allá de la simple discriminación, tocando el núcleo de la responsabilidad fundamental de una compañía aérea para con sus clientes. Los registros de mantenimiento falsificados fueron el descubrimiento más alarmante y grave de toda la investigación, encendiendo una señal de alerta roja para la FAA. Ascend Air estaba, de forma deliberada e irresponsable, extendiendo la vida útil de piezas no críticas en sus aeronaves mucho más allá del límite de seguridad establecido por ley, una práctica que rozaba la irresponsabilidad criminal y el desprecio por la vida humana. Peor aún, estaban firmando y aprobando inspecciones que en realidad nunca fueron realizadas, un fraude descarado. Era una farsa bien orquestada, una red de mentiras y connivencia que comprometía fundamentalmente la seguridad de cada vuelo. Isabella rápidamente conectó los puntos con un incidente anterior que había ocurrido meses antes. Un aterrizaje de emergencia de una aeronave de Ascend Air debido a una falla de sensor. Al rastrear el origen del problema, se descubrió, para sorpresa de nadie, que la pieza defectuosa estaba mucho más allá de su límite legal de uso. Y lo más increíble, el informe de inspección de esa pieza había sido firmado por un mecánico que estaba comprobadamente de vacaciones en el momento de la supuesta verificación. Frank Miller, el supervisor que había ignorado la xenofobia y el racismo de Brenda, no solo era negligente, estaba activamente involucrado en un encubrimiento que había puesto a cientos de vidas en peligro, transformando la negligencia en complicidad activa y criminal, mereciendo total repudio. Las consecuencias para todos los involucrados, como un karma implacable que no perdona, comenzaron a desarrollarse con una rapidez abrumadora, alcanzando a todos de forma justa e implacable. Para Brenda Kowalski, la agente que rompió el pasaporte de Isabella con tanto desdén y prejuicio, el impacto fue inmediato y devastador. Fue despedida en el mismo instante en que las pruebas de sus acciones se consolidaron sin derecho a ningún tipo de apelación o recurso, y la noticia de su conducta y de la consecuente destitución se extendió como un incendio por toda la compañía aérea y a los medios. No bastó el despido. Fue rápidamente arrestada por las autoridades federales, acusada formalmente de destrucción de un documento federal,
un crimen serio que conllevaba una pena pesada y un antecedente criminal. La indignación pública, alimentada por la divulgación de sus prácticas discriminatorias y por el relato detallado y contundente de Isabela, hizo que las acusaciones no pararan allí. Brenda también enfrentó acusaciones de derechos civiles, un golpe aún más duro para su reputación, su futuro y su libertad personal, pues su prejuicio alcanzó la esfera criminal. Su defensa, que al principio parecía tener algún sustento o argumento, se desmoronó completamente cuando Frank Miller, su supervisor y cómplice en cierta medida, testificó contra ella a cambio de clemencia, sellando el destino de Brenda de forma irrefutable y sin retorno. Frank Miller, el supervisor que durante tanto tiempo encubrió las acciones discriminatorias de Brenda y, peor aún, participó activamente en la falsificación de registros de seguridad cruciales, no escapó de su propia dosis de justicia. Él también fue despedido sumariamente de su cargo, con justa causa y acusado federalmente, enfrentando la ira de la ley. Las acusaciones contra él iban mucho más allá del incidente del pasaporte roto. El foco principal recaía sobre el crimen mucho más grave e imperdonable de falsificar registros de seguridad, un acto deliberado que puso la vida de cientos de personas en riesgo inminente por pura codicia y negligencia. Frank se convirtió, casi de la noche a la mañana, en un símbolo vívido y lamentable de negligencia gerencial, su nombre resonando en los noticieros como un ejemplo flagrante de falla, irresponsabilidad y corrupción dentro de una corporación tan vital como una compañía aérea. La pena fue severa y proporcional al crimen. Recibió una pena de prisión de varios años, con su nombre siendo asociado a partir de ese momento a la falla gerencial y a la complicidad en crímenes que comprometían la seguridad pública de forma irresponsable. La caída de Miller fue una advertencia clara de que la impunidad no tendría lugar en un sistema que vela por la vida y que la responsabilidad sería exigida a quien la descuidara. Ascend Air, la compañía aérea en el centro de toda la confusión y fuente de tantos problemas, sufrió un golpe que sacudió sus estructuras más profundas, una retribución kármica que resonó por toda la industria de la aviación, sirviendo como una alerta. La FAA, en respuesta a los descubrimientos impactantes de la auditoría minuciosa de Isabela, impuso a la empresa una de las multas más grandes de su historia, un valor exorbitante que sirvió como una clara condena pública de sus prácticas negligentes y discriminatorias. No era solo una cuestión de dinero a pagar, era una declaración formal de que la negligencia y la tolerancia al prejuicio no serían aceptadas y serían duramente combatidas en su jurisdicción. Una parte significativa de este monto financiero fue destinada, por exigencia de la FAA, a una revisión completa y exhaustiva de sus operaciones, abarcando desde las prácticas de capacitación de empleados que debían ser completamente reformuladas para eliminar cualquier vestigio de prejuicio y garantizar la diversidad, hasta el cumplimiento riguroso de las normas de seguridad y los procesos de contratación, que serían sometidos a un escrutinio sin precedentes y continuo. Para garantizar que Ascend Air realmente se reestructurara y cumpliera todas las exigencias establecidas, un monitor federal fue designado para supervisar todos estos cambios por un período de 5 largos años, marcando una intervención sin precedentes y una señal clara de que la negligencia de la empresa no sería tolerada de ninguna manera. Era un duro recordatorio de que la seguridad de los pasajeros y la ética deberían ir antes del lucro desmedido. El impacto de las acciones y omisiones de Ascend Air no se limitó en absoluto a sus finanzas y a su operación interna, sino que repercutió en toda su imagen y reputación en el mercado, golpeándola de lleno. El valor de las acciones de Ascend Air se desplomó en la bolsa de valores,
en un corto espacio de tiempo, arrastrando consigo la confianza de sus inversores y la credibilidad que la empresa había construido, o al menos intentado construir, a lo largo de años de operación, en un trabajo arduo. La marca, que antes intentaba posicionarse como sinónimo de viajes aéreos seguros y eficientes, se convirtió, de la noche a la mañana, en un símbolo de prejuicio sistémico y corrupción interna, una mancha indeleble en su historial que sería difícil de borrar. La presión pública, que crecía cada día, y la intensa cobertura de los medios exigían respuestas inmediatas y claras de la alta cúpula de la empresa. Ascender se vio forzada a embarcar en una humillante gira de disculpas nacional, con su CEO apareciendo repetidamente en televisión, visiblemente avergonzado e intentando explicar lo inexplicable, mientras prometía cambios que, para muchos pasajeros y observadores de la industria, ya llegaban demasiado tarde y eran solo un intento desesperado de salvar lo que quedaba. Aquel episodio, que tuvo inicio con un acto de prejuicio y un pasaporte roto, reveló una podredumbre interna que costó a Ascender no solo una fortuna en multas y valor de mercado, sino, y quizás más importante, la confianza esencial que los pasajeros depositaban en la seguridad de sus vuelos. En un acto final de justicia e impacto, un momento que trascendía la simple punición y se elevaba a un nivel de concientización nacional, Isabela Reyes testificó ante un comité del Congreso en 1900. El Capitolio no era solo una audiencia rutinaria, era la oportunidad de transformar una experiencia personal y dolorosa en un poderoso mensaje de cambio para todo el sistema de aviación del país y para la sociedad en general. Con una postura que irradiaba fuerza, seriedad y una calma inquebrantable, sostenía firmemente en sus manos la imagen de su pasaporte roto, un documento que había sido ultrajado de forma tan pública y cruel. Aquel documento, antes un simple elemento de identificación personal y un símbolo de ciudadanía, se había convertido en un símbolo punzante del prejuicio arraigado, de la negligencia corporativa y de la falla sistémica que ella había expuesto de forma tan valiente. La imagen proyectada detrás de ella, ampliada para que todos los congresistas y la prensa pudieran ver la violencia de aquel acto, servía como un recordatorio visual y visceral de la gravedad de lo que había sucedido, capturando la atención de todos los presentes y silenciando el murmullo común de un ambiente político, conteniendo la respiración de cada uno. Su voz, calma y firme, resonó en la sala solemne, cargada no de ira o rencor, sino de una determinación inquebrantable de exponer la verdad desnuda y cruda. Isabela afirmó, sin rodeos ni eufemismos, que los eventos ocurridos en Atlanta no fueron el resultado de un mero mal día de un empleado, una excusa conveniente y frecuentemente utilizada para encubrir problemas mayores y más profundos en las organizaciones. Por el contrario, enfatizó con claridad cristalina que aquello era la consecuencia inevitable de una cultura corporativa que toleraba la intolerancia en sus filas, que priorizaba el lucro y la velocidad en detrimento de la seguridad de los pasajeros y que, lo más grave de todo, ignoraba el principio fundamental de que la seguridad se compromete en el momento en que hacemos suposiciones basadas en la raza, etnia, religión o apariencia de una persona. Sus palabras eran como un martillo preciso, rompiendo la fachada de normalidad y revelando las grietas profundas y peligrosas en el sistema. La historia de Isabela, por lo tanto, trascendía el incidente individual con el pasaporte, sirviendo como un poderoso e inspirador recordatorio de que la xenofobia y el prejuicio, cuando no son combatidos en todas sus formas y en todos los niveles, no son solo un mal social que corroe la dignidad humana,
sino una amenaza directa y apremiante a la seguridad y la justicia que todos merecen y tienen derecho. Aquel día, que comenzó con la promesa de un regreso tranquilo a casa después de días de arduo trabajo, se había transformado en un torbellino de emociones y acciones que nadie podría haber previsto. Isabela sentía una mezcla compleja de sentimientos. Había la indignación, profunda y latente, por la humillación sufrida y por la injusticia presenciada, pero, sobre todo, crecía una sensación de propósito renovado, una convicción inquebrantable de que necesitaba ir hasta el final, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que fueron silenciados por prejuicios similares. El cansancio físico que la acompañaba desde Miami parecía haber dado lugar a una energía impulsada por la adrenalina y por la certeza de que estaba en el camino correcto. Cada paso, dado por los pasillos del aeropuerto, ahora transformado en escena de investigación, era un paso firme hacia la elucidación de la verdad. Una búsqueda incansable de la justicia. Con cada nuevo testimonio recogido, con cada documento analizado, la red de complicidad y negligencia se hacía más evidente. Isabela observaba los detalles, las expresiones en el rostro de cada persona involucrada, la forma en que desviaban la mirada o intentaban minimizar sus responsabilidades. Veía el miedo en los ojos de algunos empleados que, aterrorizados, comenzaban a confesar prácticas que antes parecían intocables. La sensación de que estaban desvelando algo mucho mayor que un simple incidente en la puerta de embarque se intensificaba. Aquel día ya no se trataba de su pasaporte roto, se trataba de la exposición de una cultura tóxica que, silenciosamente, corroía la seguridad de los vuelos y la dignidad de los pasajeros. Con cada nuevo descubrimiento, la gravedad de la situación se revelaba en toda su extensión, y la determinación de Isabela solo aumentaba. El murmullo en el aeropuerto, que normalmente sería solo un ruido de fondo, ahora parecía amplificado para Isabela. Cada conversación, cada anuncio, contribuyendo a la atmósfera de tensión. Podía sentir las miradas curiosas de los pasajeros, que observaban el inusual movimiento de policías y agentes del FBI alrededor de la puerta. Los murmullos ahogados y los teléfonos siendo discretamente sacados para registrar lo que parecía ser una escena de película. Era una situación que se salía completamente del guión diario de un aeropuerto, transformando el lugar de paso en un escenario para la revelación de una grave falla de seguridad. Sin embargo, en medio de esta conmoción, Isabela mantenía la calma. Sabía que cada minuto era crucial, cada testimonio, cada trozo de papel, una parte vital del rompecabezas que estaba armando para exponer la verdad detrás del incidente. Su mente procesaba la información con la rapidez y la precisión de un ordenador, conectando los puntos y visualizando los próximos pasos de la investigación, sin dejarse abatir por la grandiosidad del escenario. Mientras avanzaba la investigación, el supervisor Frank Miller, antes tan altivo en su autoridad corporativa, comenzó a demostrar señales claras de desesperación. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora cargaban una mezcla de miedo e incomprensión. Intentaba, con un nerviosismo palpable, acercarse a los agentes, hacer preguntas, entender lo que estaba sucediendo y, principalmente, intentar controlar la narrativa que se desarrollaba ante sus ojos. Pero era inútil. Isabela, con su presencia imponente y voz firme, impedía cualquier intento de interferencia, garantizando que la integridad de la investigación se mantuviera. Veía, a través de sus intentos de manipulación, de sus excusas descabelladas, y sabía que el miedo de Miller era solo el reflejo de su culpa y de su complicidad. Aquel día, para Frank, se estaba convirtiendo en una pesadilla que él jamás podría haber imaginado, e Isabela no tenía la menor intención de aliviarlo de sus responsabilidades.
Isabela acompañaba cada movimiento del equipo de investigación, sus ojos atentos, registrando la recogida de pruebas, los interrogatorios preliminares. Veía la frustración en el rostro de los empleados de Ascender que intentaban entender lo que estaba sucediendo, pero a quienes se les recordaba constantemente que ahora estaban bajo jurisdicción federal. Con cada pieza de información que surgía, la narrativa del incidente ganaba más contornos, revelando la extensión de la podredumbre que existía dentro de aquella compañía. Para Isabela era un recordatorio vívido de la importancia de su trabajo en la FAA, de cómo la negligencia y el prejuicio, cuando no son combatidos, podían corroer la seguridad de un sistema tan complejo y vital como la aviación. Sentía un peso sobre sus hombros, la responsabilidad de garantizar que la verdad saliera a la luz, no solo por ella, sino por cada pasajero que un día confió sus vidas a Ascend Air, la pequeña sala de reunión improvisada en el aeropuerto que servía como cuartel general de la investigación. Olía a café fuerte y a una tensión casi palpable. Pilas de documentos se acumulaban sobre la mesa y los monitores de ordenador exhibían imágenes de las cámaras de seguridad, reproduciendo el momento en que el pasaporte de Isabela fue roto, una y otra vez. Cada repetición de la escena solo reforzaba la premeditación y el desprecio de Brenda. Los agentes federales trabajaban con una eficiencia silenciosa, intercambiando información y ajustando los próximos pasos. Isabela, sentada en la cabecera de la mesa, era el centro de todo, respondiendo a preguntas, proporcionando contexto y dirigiendo la investigación con su experiencia. Podía sentir el peso de la responsabilidad, pero también una satisfacción amarga por saber que la verdad estaba, finalmente, saliendo a la luz, y que las cosas no serían barridas bajo la alfombra. Con cada hora que pasaba, la complejidad del caso se profundizaba. Isabela revisaba los registros de turno, los horarios de trabajo y los correos electrónicos internos de Ascender, buscando cualquier indicio de patrones, de órdenes superiores, de una cultura que permitiera tanta negligencia. Notaba las inconsistencias en los informes de mantenimiento, las firmas que parecían falsificadas, la prisa en cerrar las listas de verificación sin la debida verificación. Aquello no era un error aislado de un empleado deshonesto, era una falla sistémica, una red intrincada de omisiones y falsificaciones que se extendía por diversos niveles de la corporación. La intuición de Isabela, agudizada por años de experiencia, le decía que había mucho más por descubrir, y no pararía hasta que cada pieza del rompecabezas estuviera en su debido lugar. La sensación de estar desvelando algo monumental era pesada, pero impulsora. La imagen de Brenda, inicialmente arrogante y ahora en pánico, venía a la mente de Isabela. Pensaba en el peso del prejuicio, no solo para quien lo sufre, sino para quien lo ejerce, transformándose en una trampa que consume al propio agresor. El caso de Brenda, aunque grave, era solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor, de una cultura que permitía que tales comportamientos florecieran. Isabela sentía una urgencia en desenmascarar no solo la discriminación, sino la negligencia generalizada que la acompañaba. Para ella, la seguridad de la aviación era innegociable y cualquier actitud que la comprometiera, fuera por prejuicio o por recorte de costos, sería combatida con toda su fuerza y la autoridad de su cargo. Aquel día, que podría haber sido un día de descanso, se había convertido en el día de la verdad para Ascend Air. El informe preliminar, compilado con la agilidad que la situación exigía, comenzó a dibujar un cuadro sombrío de Ascend Air. No era solo el incidente de Brenda. La auditoría revelaba un patrón de capacitación deficiente para los empleados, especialmente en lo que respecta a la diversidad e inclusión.
Había una clara falta de sensibilidad y directrices sobre cómo manejar a pasajeros de diferentes orígenes, lo que, para Isabela, era una falla gravísima. La cultura de la empresa parecía tolerar o incluso incentivar una cierta desconexión entre sus colaboradores y el público al que atendían, priorizando la velocidad del servicio en detrimento de la calidad y el respeto. Isabela sentía que estaban desvelando una verdad incómoda que, para ser remediada, exigiría un cambio profundo en la mentalidad de toda la corporación, no solo la punición de algunos individuos. Con cada página del informe, la imagen de una empresa fallida en sus fundamentos se consolidaba. Mientras la investigación tomaba cuerpo, la noticia de lo ocurrido en la puerta B-32 ya se esparcía por los pasillos del aeropuerto, generando murmullo y aprensión. Los empleados de Ascend Air, que no estaban directamente involucrados, pero que presenciaron la llegada de los agentes, comenzaron a conversar en grupos, en susurros que intentaban descifrar la gravedad de la situación. Muchos sentían una mezcla de miedo y una extraña sensación de alivio, como si una herida antigua finalmente estuviera siendo expuesta. Isabela observaba esa dinámica humana, comprendiendo que el ambiente tóxico creado por personas como Brenda y Frank no afectaba solo a los pasajeros, sino también a los propios compañeros de trabajo. El aire en el aeropuerto estaba pesado, cargado de expectativa, e Isabela sabía que el día aún guardaba muchas revelaciones, cada una de ellas necesaria para desenmascarar la verdad completa. La sala de interrogatorios, ahora un foco de actividad intensa, se convirtió en el epicentro de los descubrimientos más sombríos. Mientras Brenda, en su arrogancia inicial, intentaba minimizar la situación, el equipo de Isabela y los agentes del FBI comenzaron a desvelar la extensión de su historial de comportamiento problemático. No eran solo las 14 quejas formales que salieron a la luz. Eran los relatos informales, los murmullos de pasillos, las historias de empleados que se sentían intimidados y de pasajeros que prefirieron no presentar queja por miedo o por incredulidad en la eficacia del sistema. Isabela escuchaba atentamente cada detalle, cada nueva revelación, confirmando su sospecha de que Brenda no era un caso aislado, sino el resultado de un ambiente que permitía e incluso nutría tales actitudes discriminatorias, una cultura de falta de respeto que pasó desapercibida por mucho tiempo. El miedo de Frank Miller era casi palpable en el aire. Cada vez que los ojos de Isabela se encontraban con los suyos, él parecía encogerse, su postura antes confiada dando lugar a un nerviosismo evidente. La revelación de que él había sistemáticamente enterrado las quejas contra Brenda, protegiéndola y, de cierta forma, incentivando su comportamiento, era un golpe fatal para su carrera y reputación. Isabela notaba la forma en que intentaba desviar la conversación, echar la culpa a otros o minimizar sus acciones. Pero las pruebas eran irrefutables y la red de complicidad se estaba apretando a su alrededor. Aquel día, para Frank, se transformaba en una pesadilla real, un espejo implacable que reflejaba todas sus omisiones y fallas gerenciales. Sentía el peso de la justicia federal sobre sus hombros y sabía que ya no había dónde huir. La revelación de los registros de mantenimiento falsificados golpeó a Ascend Air como un terremoto. El temblor se extendió por todos los departamentos de la empresa, mucho más allá del control de Frank Miller. El equipo de Isabela, con la colaboración de los agentes, se sumergió en los archivos, desenterrando pilas de documentos que mostraban el fraude en detalles aterradores. Piezas que deberían haber sido reemplazadas hacía meses o incluso años seguían en uso, con informes falsificados que atestiguaban su seguridad. El incidente del aterrizaje de emergencia, que antes parecía un problema aislado,
ahora era un síntoma flagrante de una práctica diseminada de recorte de costos que ponía la vida de miles de pasajeros en riesgo diario. Era una prueba irrefutable de que la cultura de la empresa priorizaba el lucro por encima de todo, incluso de la seguridad fundamental que se esperaba de una compañía aérea. Isabela podía sentir la gravedad de la situación en cada célula de su cuerpo. Sabía que estaban desmantelando no solo un caso de discriminación, sino una conspiración que amenazaba la vida de inocentes. Lo que comenzó como un día de rutina en el aeropuerto, marcado por un acto de prejuicio contra ella, se había transformado en una operación federal de gran escala, con implicaciones que reverberarían por toda la industria de la aviación. Con cada nuevo descubrimiento, la red de mentiras y negligencia se hacía más visible, más compleja. El cansancio que sentía al principio del día había sido reemplazado por una determinación férrea. No había vuelta atrás. El camino era seguir adelante, exponer la verdad y garantizar que los responsables pagaran por sus actos, y que tales fallas sistémicas fueran corregidas de una vez por todas. El equipo de investigación, bajo la firme dirección de Isabela, no paraba un instante. Los ordenadores zumbaban, procesando datos y cruzando información de vuelos, mecánicos y fechas de inspección. Cada informe de mantenimiento, cada registro de vuelo, era disecado en busca de irregularidades. El descubrimiento de un mecánico de vacaciones firmando un informe de inspección crucial fue solo la punta del iceberg. Rápidamente salieron a la luz otros casos similares, involucrando a diversos empleados y diferentes aeronaves. Era una red de mentiras tan compleja que parecía difícil creer que hubiera funcionado durante tanto tiempo sin ser detectada. La seriedad en el rostro de los agentes y la tensión en el aire eran un recordatorio constante de la magnitud de lo que estaban desvelando. Para Isabela, con cada nueva prueba, la indignación se mezclaba con una sensación de determinación aún mayor. El teléfono de Isabela no paraba de sonar. Eran llamadas de Washington, de sus superiores en la FAA, siguiendo cada paso de la operación. El director Evans, que había autorizado el código negro, pedía actualizaciones constantes, la voz grave reflejando la preocupación por la imagen de la agencia y la seguridad pública. Isabela transmitía la información con claridad y objetividad, sin dejar que la emoción nublara su juicio. Sabía que cada detalle relatado reforzaba la necesidad de una acción drástica e inmediata contra Ascend Air. Era una danza delicada entre la urgencia de la situación y la precisión necesaria para construir un caso sólido, irrefutable. Ella sentía el peso de la responsabilidad, sabiendo que las decisiones tomadas aquel día tendrían un impacto duradero en toda la industria de la aviación. La noticia de las fallas de seguridad y de la falsificación de registros ya comenzaba a filtrarse a la prensa en notas discretas que, sin embargo, contenían la semilla de un escándalo. Periodistas de investigación, siempre en busca de una gran historia, comenzaban a sondear, percibiendo que algo muy serio estaba sucediendo en el aeropuerto de Atlanta, involucrando a Ascend Air. Para Isabela, esta presión externa era un combustible más para acelerar la investigación. Sabía que la verdad, una vez expuesta, tendría un impacto gigantesco en la confianza del público en la aviación. Ya no había tiempo para demoras. Cada minuto era crucial para consolidar las pruebas y presentar un cuadro completo e irrefutable de las violaciones cometidas por la compañía aérea. La urgencia de la situación era sentida por todos en la sala de mando de la operación. Brenda Kowalski, ya bajo custodia, finalmente comenzó a desmoronarse. La bravata inicial, la fachada de desdén que mantenía, dio lugar a una desesperación creciente a medida que la gravedad de sus acciones
y la solidez de las evidencias federales se volvían innegables. Intentó, al principio, negar las acusaciones de derechos civiles, alegando que todo era un malentendido, un mal día. Pero las pruebas eran abrumadoras, los testimonios de pasajeros, las filmaciones de seguridad y la revelación del historial de quejas archivadas por Frank Miller. Isabela observaba a distancia, sin satisfacción, pero con la convicción de que la justicia estaba siendo hecha. Aquel momento de quiebre era el resultado inevitable de sus elecciones, y no había cómo volver atrás para Brenda. La presión sobre Frank Miller alcanzó un punto insostenible. El descubrimiento de las falsificaciones de 1900, mantenimiento, el encubrimiento de las quejas de prejuicio y las evidencias de su complicidad activa lo dejaron sin salida. Isabela, en uno de los interrogatorios, lo confrontó con la frialdad de quien conocía todos sus pasos, presentando las pruebas de su negligencia grave. Frank, que antes se escaqueaba, se quebró. Acordó testificar contra Brenda en un acuerdo de clemencia que sellaría el destino de su antigua subordinada y al mismo tiempo revelaría la extensión completa de la podredumbre que él había ayudado a cultivar en Ascend Air. Era un momento de inflexión en la investigación, la pieza que faltaba para cerrar el círculo de responsabilidades y exponer la verdad al mundo. Aquel día, que había comenzado para Isabela con la perspectiva de un vuelo tranquilo de vuelta a casa, se extendió durante horas y horas, transformando el aeropuerto en su oficina improvisada. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una energía renovada, casi inagotable. Cada descubrimiento, cada confesión, cada prueba consolidaba la certeza de que estaba en el camino correcto, desmantelando una red de fallas que podría haber tenido consecuencias trágicas. La escena del pasaporte roto, que inicialmente la dejó indignada y molesta, se había transformado en el catalizador de un cambio mucho mayor, una oportunidad para exponer problemas sistémicos y garantizar que la seguridad y la justicia prevalecieran. Isabela sabía que el clímax de la historia se acercaba, y ella estaba lista para ello. La investigación, antes enfocada en las acciones individuales, ahora abrazaba la dimensión corporativa del problema. Ascend Air se vio acorralada, con las evidencias de falsificación de registros y de una cultura que toleraba el prejuicio, acumulándose de forma irrefutable. Isabela y el equipo federal exigieron acceso completo a todos sus sistemas, auditando cada sector de la empresa, desde el mantenimiento hasta el área de recursos humanos y la capacitación. La resistencia inicial de la compañía aérea pronto cedió ante la amenaza de consecuencias aún más severas. Con cada nuevo descubrimiento, la gravedad de la situación escalaba, revelando la extensión de un problema que no era de uno o dos empleados, sino de una gestión que falló en sus principios más básicos. Aquel día se convertía en el punto de inflexión para Ascend Air, un parteaguas que redefiniría su futuro. Las reacciones dentro de Ascend Air fueron de shock y aprensión generalizados. Empleados de todos los niveles, desde azafatas hasta mecánicos, comenzaron a percibir la dimensión del escándalo que se desarrollaba. Muchos sentían una mezcla de miedo y una extraña sensación de alivio, como si una herida antigua finalmente estuviera siendo expuesta. Isabela observaba esta dinámica humana, comprendiendo que el ambiente tóxico creado por personas como Brenda y Frank no afectaba solo a los pasajeros, sino también a los propios compañeros de trabajo. El aire en el aeropuerto estaba pesado, cargado de expectativa, e Isabela sabía que el día aún guardaba muchas revelaciones, cada una de ellas necesaria para desenmascarar la verdad completa. La sala de interrogatorios, ahora un foco de actividad intensa, se convirtió en el epicentro de los descubrimientos más sombríos.
Mientras Brenda, en su arrogancia inicial, intentaba minimizar la situación, el equipo de Isabela y los agentes del FBI comenzaron a desvelar la extensión de su historial de comportamiento problemático. No eran solo las 14 quejas formales que salieron a la luz, eran los relatos informales, los murmullos de pasillos, las historias de empleados que se sentían intimidados y de pasajeros que prefirieron no presentar queja por miedo o por descreimiento en la eficacia del sistema. Isabela escuchaba atentamente cada detalle, cada nueva revelación, confirmando su sospecha de que Brenda no era un caso aislado, sino el resultado de un ambiente que permitía e incluso nutría tales actitudes discriminatorias, una cultura de falta de respeto que pasó desapercibida por mucho tiempo. El miedo de Frank Miller era casi palpable en el aire. Cada vez que los ojos de Isabela se encontraban con los suyos, él parecía encogerse, su postura antes confiada dando lugar a un nerviosismo evidente. La revelación de que él había sistemáticamente enterrado las quejas contra Brenda, protegiéndola y, de cierta forma, incentivando su comportamiento, era un golpe fatal para su carrera y reputación. Isabela notaba la forma en que él intentaba desviar la conversación, echar la culpa a otros o minimizar sus acciones, pero las pruebas eran irrefutables y la red de complicidad se estaba apretando a su alrededor. Aquel día, para Frank, se transformaba en una pesadilla real, un espejo implacable que reflejaba todas sus omisiones y fallas gerenciales. Él sentía el peso de la justicia federal sobre sus hombros y sabía que ya no había para dónde huir. La revelación de los registros de mantenimiento falsificados golpeó a Ascend Air como un terremoto. El temblor se extendió por todos los departamentos de la empresa, mucho más allá del control de Frank Miller. El equipo de Isabela, con la colaboración de los agentes, se sumergió en los archivos, desenterrando pilas de documentos que mostraban el fraude en detalles aterradores. Piezas que deberían haber sido reemplazadas hacía meses o incluso años seguían en uso, con informes falsificados que atestiguaban su seguridad. El incidente del aterrizaje de emergencia, que antes parecía un problema aislado, ahora era un síntoma flagrante de una práctica diseminada de recorte de costos que ponía la vida de miles de pasajeros en riesgo diario. Era una prueba irrefutable de que la cultura de la empresa priorizaba el lucro por encima de todo, incluso de la seguridad fundamental que se esperaba de una compañía aérea. Isabela podía sentir la gravedad de la situación en cada célula de su cuerpo. Sabía que estaban desmantelando no solo un caso de discriminación, sino una conspiración que amenazaba la vida de inocentes. Lo que comenzó como un día de rutina en el aeropuerto, marcado por un acto de prejuicio contra ella, se había transformado en una operación federal de gran escala, con implicaciones que reverberarían por toda la industria de la aviación. Con cada nuevo descubrimiento, la red de mentiras y negligencia se hacía más visible, más compleja. El cansancio que sentía al principio del día había sido sustituido por una determinación férrea. No había vuelta atrás. El camino era seguir adelante, exponer la verdad y garantizar que los responsables pagaran por sus actos y que tales fallas sistémicas fueran corregidas de una vez por todas. El equipo de investigación, bajo la firme dirección de Isabela, no paraba un instante. Los ordenadores zumbaban, procesando datos y cruzando información de vuelos, mecánicos y fechas de inspección. Cada informe de mantenimiento, cada registro de vuelo era disecado en busca de irregularidades. El descubrimiento de un mecánico de vacaciones firmando un informe de inspección crucial fue solo la punta del iceberg. Rápidamente vinieron a la luz otros casos similares, involucrando a diversos empleados y diferentes aeronaves.
Era una red de mentiras tan compleja que parecía difícil creer que había funcionado durante tanto tiempo sin ser detectada. La seriedad en el rostro de los agentes y la tensión en el aire eran un recordatorio constante de la magnitud de lo que estaban desvelando. Para Isabela, con cada nueva prueba, la indignación se mezclaba con una sensación de determinación aún mayor. El teléfono de Isabela no paraba de sonar. Eran llamadas de Washington, de sus superiores en la FAA, siguiendo cada paso de la operación. El director Evans, que había autorizado el código negro, pedía actualizaciones constantes, la voz grave reflejando la preocupación con la imagen de la agencia y la seguridad pública. Isabela transmitía la información con claridad y objetividad, sin dejar que la emoción nublara su juicio. Ella sabía que cada detalle relatado reforzaba la necesidad de una acción drástica e inmediata contra Ascender. Era una danza delicada entre la urgencia de la situación y la precisión necesaria para construir un caso sólido, irrefutable. Ella sentía el peso de la responsabilidad, sabiendo que las decisiones tomadas aquel día tendrían un impacto duradero en toda la industria de la aviación. La noticia de las fallas de seguridad y de la falsificación de registros ya comenzaba a filtrarse a la prensa, en notas discretas que, sin embargo, contenían la semilla de un escándalo. Periodistas de investigación, siempre en busca de una gran historia, comenzaban a sondear, percibiendo que algo muy serio estaba sucediendo en el aeropuerto de Atlanta, involucrando a Ascend Air. Para Isabela, esta presión externa era un combustible más para acelerar la investigación. Sabía que la verdad, una vez expuesta, tendría un impacto gigantesco en la confianza del público en la aviación. Ya no había tiempo para demoras. Cada minuto era crucial para consolidar las pruebas y presentar un cuadro completo e irrefutable de las violaciones cometidas por la compañía aérea. La urgencia de la situación era sentida por todos en la sala de mando de la operación. Brenda Kowalski, ya bajo custodia, finalmente comenzó a desmoronarse. La bravata inicial, la fachada de desdén que mantenía, dio lugar a un desespero creciente a medida que la gravedad de sus acciones y la solidez de las evidencias federales se hacían innegables. Intentó, al principio, negar las acusaciones de derechos civiles, alegando que todo era un malentendido, un mal día. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los testimonios de pasajeros, las filmaciones de seguridad y la revelación del historial de quejas archivadas por Frank Miller. Isabela observaba a la distancia, sin satisfacción, pero con la convicción de que la justicia estaba siendo hecha. Aquel momento de quiebre era el resultado inevitable de sus elecciones, y no había cómo volver atrás para Brenda. La presión sobre Frank Miller alcanzó un punto insostenible. El descubrimiento de las falsificaciones de mantenimiento, el encubrimiento de las quejas de prejuicio y las evidencias de su complicidad activa lo dejaron sin salida. Isabela, en uno de los interrogatorios, lo confrontó con la frialdad de quien conocía todos sus pasos, presentando las pruebas de su negligencia grave. Frank, que antes se esquivaba, se quebró. Él acordó testificar contra Brenda en un acuerdo de clemencia que sellaría el destino de su antigua subordinada y al mismo tiempo revelaría la extensión completa de la podredumbre que él había ayudado a cultivar en Ascender. Era un momento de inflexión en la investigación, la pieza que faltaba para cerrar el círculo de responsabilidades y exponer la verdad para el mundo. Aquel día, que había comenzado para Isabela con la perspectiva de un vuelo tranquilo de vuelta a casa, se extendió durante horas y horas, transformando el aeropuerto en su oficina improvisada. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una energía renovada, casi inagotable. Cada descubrimiento, cada confesión, cada prueba consolidaba la certeza
de que estaba en el camino correcto, desmantelando una red de fallas que podría haber tenido consecuencias trágicas. La escena del pasaporte roto, que inicialmente la dejó indignada y molesta, se había transformado en el catalizador de un cambio mucho mayor, una oportunidad para exponer problemas sistémicos y garantizar que la seguridad y la justicia prevalecieran. Isabela sabía que el clímax de la historia se acercaba, y ella estaba lista para ello. La investigación, antes enfocada en las acciones individuales, ahora abrazaba la dimensión corporativa del problema. Ascend Air se vio acorralada, con las evidencias de falsificación de registros y de una cultura que toleraba el prejuicio acumulándose de forma irrefutable. Isabela y el equipo federal exigieron acceso completo a todos sus sistemas, auditando cada sector de la empresa, desde el mantenimiento hasta el área de recursos humanos y la capacitación. La resistencia inicial de la compañía aérea pronto cedió ante la amenaza de consecuencias aún más severas. Con cada nuevo descubrimiento, la gravedad de la situación escalaba, revelando la extensión de un problema que no era de uno o dos empleados, sino de una gestión que falló en sus principios más básicos. Aquel día se convertía en el punto de inflexión para Ascend Air, un parteaguas que redefiniría su futuro. Las reacciones dentro de Ascend Air fueron de shock y aprensión generalizados. Empleados de todos los niveles, desde azafatas hasta mecánicos, comenzaron a percibir la dimensión del escándalo que se desarrollaba. Muchos sentían vergüenza, otros una especie de alivio por saber que las prácticas de recorte de costos y el ambiente de discriminación que tanto los incomodaba serían finalmente expuestos y combatidos. La imagen de la compañía, antes protegida por una fachada de profesionalismo, se desmoronaba rápidamente, expuesta a la luz implacable de la investigación federal. Isabela observaba todo esto con una seriedad pragmática. Sabía que las consecuencias serían duras para la empresa, pero creía que eran necesarias para garantizar la seguridad de los cielos y restaurar la confianza pública en un sector tan crítico. El peso de los descubrimientos se tradujo en acciones concretas por parte de las autoridades federales. Órdenes de detención fueron emitidas, arrestos fueron efectuados y testimonios fueron recogidos bajo juramento. La figura de Brenda Kowalski, que había iniciado toda la cadena de eventos con su acto de prejuicio, fue una de las primeras en sentir el impacto total de la ley. La acusación de destrucción de un documento federal era grave, pero las evidencias de sus prácticas discriminatorias y las innumerables quejas que Frank Miller había ignorado sellaron su destino. El testimonio de Miller contra ella, buscando su propia clemencia, solo sirvió para cimentar la certeza de su condena, sin dejar resquicios para dudas. Para Isabela, ver la justicia comenzando a ser aplicada era una validación de que su persistencia había valido la pena, un paso crucial para restaurar la integridad en el sistema. Frank Miller, el supervisor que durante tanto tiempo se escondió detrás de su posición, enfrentaba ahora una realidad implacable. Las acusaciones federales contra él eran mucho más pesadas que las de Brenda, enfocadas no solo en la complicidad, sino en la falsificación activa de registros de seguridad que pusieron vidas en riesgo. Él se convirtió en el rostro de la negligencia gerencial, un símbolo de cómo la búsqueda de recorte de costos y la tolerancia a comportamientos inadecuados pueden llevar a consecuencias desastrosas. La cadena de eventos, iniciada con un pasaporte roto, revelaba una podredumbre que iba mucho más allá de un único incidente. Isabela observaba la caída de Miller sin regocijo, pero con la convicción de que su castigo era un paso necesario para restablecer la seguridad y la responsabilidad dentro de la industria de la aviación, enviando una señal clara para todos.
Ascent Air, en su conjunto, enfrentaba ahora el clímax de su crisis. La noticia de la multa colosal impuesta por la FAA y la exigencia de una supervisión federal por 5 años conmocionó al mercado y a sus accionistas. El valor de sus acciones se desplomaba a cada hora, y la reputación de la marca, que antes era de una compañía en ascenso, se desintegraba rápidamente. Era el costo inevitable de priorizar el lucro por encima de la seguridad y de cultivar una cultura de prejuicio y negligencia. La gira de disculpas humillante del CEO, con apariciones en cadena nacional, era un intento desesperado de contener la sangría de credibilidad. Pero para muchos, la imagen del pasaporte roto de Isabela y los informes de mantenimiento falsificados ya habían sellado el destino de la empresa, manchándola de forma irreversible en la mente del público. En aquel mismo día, mientras las noticias se esparcían y las consecuencias se materializaban, Isabela Reyes, a pesar del cansancio acumulado, sentía una profunda y compleja sensación de realización. No era una celebración eufórica, sino la calma satisfacción de quien sabe que hizo lo correcto, que expuso la verdad y que con sus acciones había provocado un cambio significativo. Ella sabía que el impacto de aquel día iría mucho, más allá de los arrestos y las multas. Serviría como una alerta poderosa para toda la industria de la aviación, reforzando la importancia de la vigilancia constante y del compromiso inquebrantable con la seguridad y la ética. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de Atlanta con tonos anaranjados, marcando el fin de un día extraordinario que entraría en la historia de la aviación. La historia de Isabela, que comenzó con un vuelo de vuelta a casa y un pasaporte roto, se materializó de forma aún más emblemática en los días que siguieron. Fue convocada para testificar ante un comité del Congreso en el Capitolio, un escenario donde la voz de una única persona podía resonar por todo el país. La imagen de su pasaporte roto, que ella llevaría consigo, se convirtió en un símbolo poderoso, una prueba tangible de la intolerancia y de la negligencia que había expuesto. Era la materialización de una lucha que trascendió lo personal, convirtiéndose en una bandera por justicia y seguridad para todos los que vuelan. Con cada paso hacia el Capitolio, Isabela cargaba el peso y la responsabilidad de su descubrimiento, pero también la convicción de que estaba haciendo lo correcto. En el momento de su testimonio, Isabela no buscó dramatismo. Su voz era clara, su postura inquebrantable. Habló sobre la consecuencia inevitable de una cultura corporativa que toleraba lo inaceptable, que priorizaba números en detrimento de la vida. No fue un discurso de venganza, sino un llamado al cambio, por un sistema más justo y seguro. Explicó cómo la xenofobia y el prejuicio, cuando no son combatidos, eran una amenaza directa a la seguridad de la aviación, socavando la confianza y comprometiendo la integridad de todo el proceso. Sus palabras fueron un faro, iluminando las sombras de la negligencia e inspirando una nueva era de responsabilidad y vigilancia en el sector aéreo, dejando una marca indeleble en la mente de todos los presentes. La imagen del pasaporte roto, exhibida para el Congreso, no era solo un símbolo, era un llamado a la acción. Isabela, con la voz embargada por la emoción controlada, pero firme, reiteró que lo que sucedió en Atlanta no podía ser visto como un incidente aislado, un mal día de un empleado. Era sí la manifestación de un problema estructural, la punta de un iceberg que se formó por la tolerancia a la intolerancia y por la priorización de ganancias en detrimento de la seguridad. Sus palabras resonaron en la sala, recordando a todos que la seguridad de la aviación es una responsabilidad colectiva que comienza en el respeto individual y se extiende por cada eslabón de la cadena operativa.
Aquel testimonio, forjado en su propia experiencia, se convirtió en un hito, una voz potente a favor del cambio real y duradero. El relato de Isabela Reyes, desde su pasaporte roto hasta su voz en el Capitolio, se convirtió en una poderosa narrativa de que la xenofobia y el prejuicio, cuando no son confrontados y combatidos, son más que fallas morales. Son amenazas directas y apremiantes a la seguridad y la justicia. Aquel único día en Atlanta, que podría haber sido solo un contratiempo de viaje, se transformó en un catalizador de transformación, exponiendo negligencias y prejuicios arraigados y forzando a una industria a mirar hacia adentro. La superación de Isabela no fue un hecho mágico, sino el resultado de su coraje, su experiencia y su inquebrantable creencia en la verdad y en la importancia de cada vida que cruza los cielos. Su historia, a partir de entonces, sería un faro de esperanza y un recordatorio constante de que la vigilancia y la integridad son los pilares de un mundo más seguro y justo para todos.